Y saludamos ya hasta ahora a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Ministra, el presidente del Gobierno y usted se reúnen hoy con el sector inmobiliario. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué van a plantearles? Bueno, no es la primera reunión, sí es la primera para mí como ministra de Vivienda y Agenda Urbana, pero hace justo prácticamente un año ahora ya el presidente del Gobierno se reunió con el sector para abordar lo que yo creo que es uno de los principales problemas que tiene este país. Es verdad que en los últimos años y en su gobierno hemos abordado otros problemas que se relacionan con este, como el incremento de rentas, el incremento del salario mínimo, la subida de las pensiones, pero realmente hoy este sigue siendo un drama para muchas personas y yo creo que una emergencia de país. En aquel momento el presidente del gobierno encauzó algunas de las medidas que hemos venido desarrollando, las compartió con el sector, nos hemos sentido acompañados por ellos, también por el resto de administraciones públicas, comunidades autónomas y muy especialmente también los ayuntamientos. Se trata de hacer un balance de aquello a lo que nos comprometimos en aquel momento y a ponernos nuevas metas, porque el problema sigue siendo acuciante, sigue siendo de emergencia y debemos darle una respuesta colectiva. Me gusta plantearlos en términos de alianza de país, porque creo en España y no me resigno a que este problema no se pueda solucionar. Soy consciente de su complejidad, soy consciente de que la respuesta no es única, de que los instrumentos deben ser varios, pero también he tenido la sensación en estos primeros meses como ministra que personas que se van a sentar en esa mesa y que representan en muchos casos intereses contrapuestos coinciden con el Gobierno en la necesidad de dar una respuesta a este problema. Habla usted de alianza de país. Uno podría pensar que si la vivienda es una de las prioridades y es uno de los principales dramas, y no solo para la gente joven, uno podría pensar que deberían implicarse todas las administraciones. Estoy hablando especialmente de los ayuntamientos. Hace poco publicó el Boletín Oficial del Estado el índice de las zonas tensionadas. ¿Se van adhiriendo las comunidades? ¿Van llegando más listas de zonas tensionadas? En zonas tensionadas y en la aplicación del índice de precios, solo Cataluña ha comenzado a adherirse y otras comunidades autónomas que ya lo están trabajando. Yo tengo confianza en que el resto de comunidades vayan entrando. ¿Por qué? Porque es dar respuesta a la ciudadanía, porque hay ayuntamientos que lo están solicitando, porque este índice en aquellas zonas que no están tensionadas es un índice público, un indicador público que no se debe a intereses privados, que son otros indicadores que eran los que están manejando hasta ahora. Y en el caso de zonas tensionadas, que es donde se hace imperativo, donde se ha de aplicar ese índice, además va a permitir la rebaja con respecto al precio que se está ofreciendo en estos momentos de en torno a un 30% del coste del alquiler. Esta es una medida puntual en el marco de esa estrategia global, pero sin duda es una de las acciones más necesarias. Yo planteo la política de vivienda con acciones a corto plazo para atender situaciones tan excepcionales como esta, las de las zonas tensionadas, y una estrategia a largo plazo como pueda ser la ampliación del parque público de vivienda en nuestro país. Y efectivamente, en el ámbito de las zonas tensionadas, yo estoy haciendo un llamamiento a las comunidades autónomas para que se impliquen. No está en todas las zonas de España. Es que la complejidad de este problema, entre otras cosas, efectivamente, es que ya no afecta solo a una generación, no es solo un problema de los jóvenes, es un problema de mayorías sociales y que tampoco afecta igual en todo el territorio nacional. Pero se me dice, estoy haciendo un llamamiento a todas las comunidades, pero usted ya tiene el no de algunas comunidades. ¿Se puede solucionar un problema de país sin la implicación de todo el país? Yo tengo confianza en que lo vamos a lograr, porque en otras políticas, yo animo a las comunidades, porque son las comunidades del PP, y en la cabecera de la pancarta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, curiosamente, una de las comunidades donde este problema es más grave. Decía, este problema no es igual en toda España. Hay provincias como la mía donde el precio del alquiler está en torno, en la capital, a 6 euros metro cuadrado, y aquí en la ciudad en la que nos encontramos, en Madrid, a 18 euros metro cuadrado. Debería hacérselo mirar, porque además es su competencia exclusiva. Cuando hago este pacto es porque yo he estado con ellas, y a pesar de las pancartas de Ayuso, sí que he encontrado, cuando me siento con los consejeros, con las consejeras, sí que he encontrado unanimidad en las medidas que estamos proponiendo, sobre todo porque el esfuerzo inversor lo está haciendo el Estado. Y yo lo que voy a hacer es ejercer todas las competencias, todos los instrumentos del Estado para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, la Ley de Vivienda me dice que cuando se declara una zona tensionada, el Estado puede intervenir de manera diferenciada con otras zonas. Si ellos no lo hacen, yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan con la ley y no lo haré con aquellas que no cumplan. Pero es que Ayuso no tiene que estar en este asunto para confrontar con el Gobierno de España, sino para atender a la ciudadanía de Madrid, que es precisamente donde nos encontramos con un mayor problema.
Esta semana ustedes anunciaron la construcción de viviendas, la cesión de la Sareb en la campaña electoral de las generales. Ahora con las elecciones vascas y catalanas anuncian el final de la Golden Visa y otras medidas de las que hablaremos. ¿Se está haciendo electoralismo con la vivienda, ministra? No, la campaña electoral del Gobierno de España empezará dentro de 3 años y medio. Yo ahora que... No tiene nada que ver que hablemos tanto de vivienda ahora con que estemos en un trimestre electoral. No, yo además les agradezco mucho a ustedes y a su programa que han abordado esta cuestión en muchos otros momentos. Es verdad que el día a día del partidismo, del parlamentarismo español, quizás no deja hueco para hablar de lo importante. Y sin duda lo importante en política, y al menos esa es mi vocación, es estar aquí para resolver los problemas de la gente. Y este, sin duda, es un problema de una gran mayoría social de españoles y españolas. Y es verdad que hemos adoptado recientemente algunas de las medidas, otras están culminando. Esta semana también daba cuenta precisamente de la puesta en marcha de todos los fondos de recuperación que se pusieron para política de vivienda en España después de la pandemia. Hemos adoptado medidas excepcionales como los índices de referencia o las Golden Visa, pero lo que tenemos es un planteamiento estratégico global para dar esa respuesta, que es lo que vamos a plantear hoy al sector. E insisto, yo soy consciente de que el problema es complejo, de que las soluciones no son sencillas, de que a pesar de la apuesta del Gobierno que ha priorizado esta política con una cartera exclusiva para que atendamos estas circunstancias, solo el Gobierno de España no va a poder solventarlo, ni tan siquiera conjugando a todas las administraciones. Necesitamos del sector privado, necesitamos del interés de la banca también para ayudar a la ciudadanía, del sector inmobiliario, del sector de la construcción, donde también hay nuevas oportunidades de empleo, de incorporación de jóvenes, de mujeres, aplicar nuevas fórmulas y nuevas tecnologías como la industrialización de la construcción. En fin, tengo confianza, lo decía antes, en nuestro país y sobre todo comentaba con mis colaboradoras antes de entrar y alguna colaboradora también de este programa que me encontré en los pasillos, la esperanza y el futuro. Este es un problema que marca nuestras vidas. Y yo me niego, desde luego como ministra de Vivienda, voy a hacer todo lo posible a aceptar esa máxima de que este es un problema que no tiene solución. La tiene, si nos ponemos a ello. Me niego como socialista a dejar esto del mano de los algoritmos o de los automatismos. No. Cuando se interviene políticamente en los asuntos, se puede resolver. Y me niego como madre a creer que no voy a ser capaz de hacer lo que hicieron mis padres, que es dar una mejor vida a mis hijos. Y esto, con una buena política de vivienda, podemos conseguirlo. Es esta reflexión que está haciendo ahora lo que les ha hecho ver que era imprescindible terminar con las Golden Visa. Lo digo porque hace 3 meses el Gobierno no consideraba prioritario la eliminación de las visas de oro para aquellos, de los visados de oro para aquellos extranjeros que compraran viviendas de más de $500,000 de euros. ¿Por qué ahora sí? Hace 3 meses no y ahora sí. No sé desde qué momento lo estoy estudiando, pero creo que hace más de 3 meses, prácticamente desde que asumí la cartera. Tener una cartera propia para esta política es muy importante porque puedes focalizar en ella, puedes entrar mucho más al detalle de las circunstancias que están condicionando el mercado de la vivienda en nuestro país y eso nos ha permitido hacer un análisis muy exhaustivo de qué estaba ocurriendo. El hecho de que el presidente del Gobierno haya priorizado esa política, le haya otorgado una vivienda, a mí me permite también analizar e intervenir con otros departamentos. En este caso es una decisión que he adoptado trabajando conjuntamente con el Departamento de Economía y también de Seguridad Social e Inmigraciones, los datos. Esto es muy importante. La Ley de Vivienda nos mandata a tener datos. En España estábamos trabajando en ocasiones con datos del sector privado, que tiene intereses privados, por supuesto, legítimos, pero para trabajar bien una política pública hemos de dotarnos de datos públicos. Y así es como he trabajado también la decisión de eliminar las Golden Visa. Hemos analizado y resulta, primero es una política que venía del año 2013. Uh-huh. Es una política que adoptó un gobierno del Partido Popular. Tenemos que aprender mucho de aquella crisis para adoptar las políticas que convienen ahora. Y observamos cómo en los 2 últimos años se habían concedido 1/3 de todas ellas. Cómo además estos inversores no estaban invirtiendo a la máxima, sino a lo más barato, porque era el visado más barato y se estaban ajustando a esas viviendas de 500.000 euros, que en algunas ciudades como Madrid es el precio medio de una vivienda para una familia de clase media. Están ocupando terrenos. Claro, me dicen, no, es que esto no va a solucionar el problema. Claro que no, en toda España no.
15.000 viviendas en un contexto de un parque de 26 millones de viviendas, claro que no es la solución al problema. El mercado es donde está suponiendo un 5, un 7 o un 10% de la compra, sí lo es. Es decir, ¿tienen analizado el impacto que pueda tener? Que está teniendo ciudades a ciudades. No, y el impacto que pueda tener revertir la medida. Claro, para empezar, en liberación de suelo. En algunas de las zonas donde más está incidiendo o donde más estaba incidiendo esta medida, por ejemplo, es en las Islas Baleares, donde no solo nos encontramos con un problema del precio, sino de falta de disponibilidad de suelo, que también el suelo es la materia prima para la construcción de nuevas viviendas. Realmente la base del problema está en la falta de oferta. Para que exista más oferta tenemos que tomar distintas soluciones en el parque existente de vivienda, pero también hay que construir nuevas viviendas. Ahora le preguntaré por la construcción de nuestras viviendas y también por el alquiler vacacional, pero por terminar con las Golden Visa, Sumar les acusa de haberles copiado la medida. Dicen que la medida era de ellos. Si acaso celebrarán. No, les acusan a ustedes de copiarla. Mire, cuando hago el llamamiento a esa alianza de país, a los primeros aliados que quiero tener a mi lado son a los socios de este gobierno, porque compartimos la prioridad, porque así está escrito en el acuerdo de coalición, porque además la gente que nos escucha y que nos votó confiando en nosotros para solventar este problema nos quiere ver así, trabajando juntos y unidos. Y ciertamente yo escuché a la portavoz parlamentaria solicitar esta cuestión y ya le dije entonces en la comparecencia parlamentaria en el mes de diciembre en el Congreso de los Diputados que estábamos analizando. Pero también les advertí lo que acabo de compartir con usted y con todos los que nos escuchan, que hay que trabajar con datos, con rigor, porque en este ámbito, en el de la vivienda, aquí todo el mundo está emitiendo, cada uno con un interés, y yo creo que nosotros tenemos que emitir con datos públicos y en interés general. Déjeme que haga una pausa, solo 2 minutos, y a la vuelta seguimos porque nos quedan. Este es un problema y siempre que llega al abierto, el problema de la vivienda es un problema, y usted lo acaba de decir también, un problema muy complejo que tiene muchas aristas. Vamos a ir a cada una de ellas. En conversación con Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, decíamos que solucionar el problema de la vivienda, que es una prioridad de país, es complejo porque tiene muchas aristas. Hablamos de la eliminación, del anuncio de la eliminación de los visados de oro. Hay otro problema, ministra, que es el alquiler, la vivienda turística, la vivienda vacacional. ¿Cómo puede, de alguna manera, controlarse esto? Entre las complejidades que tenemos con la gestión de la vivienda está el título 8º de la Constitución, que a mí me encanta, me reivindico autonomista y creo que el avance en el estado del bienestar sin duda se ha debido en gran parte por el desarrollo de las autonomías, pero ciertamente debemos ser más ágiles a la hora de dar respuesta a estas emergencias. Sin duda es uno de los elementos, junto con otros como el de la demografía, que poco se habla de él, pero que sin duda afecta mucho a la oferta y a la demanda de vivienda. En nuestro país estamos teniendo un crecimiento demográfico y una creación de nuevos hogares que condiciona la demanda de vivienda, pero centrándome en su pregunta y en los apartamentos turísticos, sin duda en zonas tensionadas hay unanimidad en el sector, están afectando gravemente a el precio del mercado del alquiler residencial. Por una sencilla razón, resulta mucho más rentable alquilar en régimen turístico que hacerlo a particulares por la rentabilidad económica. Esto hay que ordenarlo. Hay comunidades autónomas que se han puesto a ellos, hay ayuntamientos que están liderando, como el Ayuntamiento de Barcelona, pero sin duda el Estado también va a apurar todos los márgenes. Hemos comenzado trabajos con el Ministerio competente en la materia, con el Ministerio de Turismo para hacerlo. Estamos observando a Europa porque el Parlamento Europeo recientemente ya se ha pronunciado en un reglamento acerca de la regulación de estas plataformas, de las ilegalidades que hay en este mercado y de cómo debemos abordarlo. Hay una sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reciente, del año 2020, que, fíjese, viene a catalogar, no sé si literalmente, pero viene a catalogar como de imperiosa necesidad abordar esta cuestión como de interés general para los países miembros y, por tanto, la posibilidad de intervenir el mercado para abordar esta situación. Estamos mirando el contexto europeo que nos está marcando ya un camino. Vamos a apurar las competencias del Estado, lo vamos a hacer de la mano del Ministerio competente y lo trabajaremos también con las administraciones competentes, pero sin duda lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. Fíjese un dato.
de los legales, porque aquí hay mucha ilegalidad que hay que perseguir, pero de los legales, en España tenemos como en torno a 340.000 apartamentos turísticos, mucho más que lo que vamos a poder construir en alquiler asequible o poner a disposición en alquiler asequible en el compromiso de esas 184.000 viviendas que tiene el Gobierno. En la ciudad de Madrid, 14.000, mucho más de la operación más grande que vamos a hacer, que es Campamento, pero también hay que ser conscientes en la diversidad de España que los apartamentos turísticos hemos de regularlos atendiendo a esa diversidad. ¿Por qué? Porque hay comunidades autónomas, vuelvo a la mía, donde es la comunidad autónoma con el precio del alquiler más barato junto con Aragón, donde los apartamentos turísticos, los alojamientos turísticos son una oportunidad para los entornos rurales, una oportunidad de dinamismo económico y social y de fijación de población. Y por tanto también hemos de observar esa autonomía local para actuar casi con bisturí, ¿no? Como decíamos en el caso de la Golden Visa. Pero un bisturí para regular, para limitar la presencia, es decir, para cuantificar cuántos apartamentos turísticos puede haber en cada una de las ciudades, cada una con su casuística diferente. ¿Ese sería el objetivo? Sin duda. Yo, en el respeto y desde la autonomía local, respetando la competencia autonómica, si me preguntan como ministra de Vivienda, creo que en las zonas tensionadas hay que limitar los alojamientos turísticos por una política de vivienda, de priorizar lo que es un derecho que garantiza un desarrollo social, como es el derecho de acceso a la vivienda, pero también por el planteamiento de ciudades que queremos de futuro. Yo no quiero que el centro de Madrid sea un parque temático. Quiero que el centro de Madrid siga siendo una ciudad. Quiero que sus parques los sigan jugando niños. Quiero que en sus calles siga habiendo vecinos que reivindican la ciudad, que atienden su limpieza, que se preocupan de su barrio. Es también el modelo de ciudad. Es la agenda urbana que estamos implementando. Pero ahí, ministra, va a volver a chocar otra vez con la administración autonómica. Bueno, hay comunidades autónomas que están dando pasos porque están siendo conscientes. Cataluña lo ha hecho Andalucía. Lo ha iniciado Canarias y creo que todas van a terminar abordándolo. Yo quiero, junto con el ministro de Industria, reunirme con las comunidades autónomas con este asunto, porque yo no quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia. Es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial, es decir, el derecho de acceso a la vivienda y, por tanto, hemos de abordarlo. Una de las conclusiones que se saca siempre que abordamos la cuestión de la vivienda es que este país tiene un déficit histórico de vivienda social. Por ejemplo, España solo tiene un 2,4% de su parque como vivienda social y hablábamos, el Reino Unido 18%, Austria un 28%. ¿Va a construir el Gobierno vivienda social de manera masiva? Vamos a hacer, y estamos haciendo, y acabamos de poner recursos sin precedentes. En la reunión de hoy pondremos en valor esos 4.000 millones de euros en préstamos para las promotoras públicas y privadas para el parque de alquiler asequible, avalados además con otros 2.000 millones de euros para que tengan garantías. Vamos a promover la vivienda y el acceso de la vivienda en propiedad para jóvenes para intentar esponjar ese mercado del alquiler y también mirando al medio rural, donde la realidad es bien distinta. En ese dato que usted daba y que es así, si atendemos a ese dato y a la media europea, que está en torno a un 9% la vivienda pública, estamos muy por detrás, implicaría que tenemos un déficit, por darle la cifra, de 1.500.000 viviendas. ¿Es que España no ha hecho nada en estos 40 años de democracia en vivienda pública? Sí, pero ese patrimonio después se privatizó. ¿Qué garantiza la ley? Porque se construyeron hasta 2,5 millones de viviendas protegidas en España, en democracia, desde los años 80 en adelante. Pero, ¿qué pasó con aquello? Que después volvió al mercado privado. ¿Qué hemos hecho ahora con la regulación en la nueva ley de vivienda? Todo aquello que se construya sobre suelo público, con fondos públicos, revertirá siempre al interés público. Y ese yo creo que es un mensaje muy importante, sin obviar la colaboración público-privada. Queremos que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible o de la oferta de vivienda asequible. Y hay negocio. Lo que pasa es que las rentabilidades son rentabilidades pues ajustadas, proporcionadas, y yo confío en que el empresariado español, porque además así me lo han trasladado, van a participar también de estas políticas. Sus márgenes no serán del 10%, pero pueden estar en torno al 5%, y con ello garantizar que ningún español, ninguna española tenga que destinar más del 30% de sus rentas a pagar los gastos derivados de su vivienda. Y una última cuestión, porque usted hacía referencia al acceso a los jóvenes a la compra de una vivienda. ¿Cuándo van a estar operativos los avales del ICO para que los jóvenes puedan conseguir esa entrada para comprar un piso? Porque se han anunciado varias aprobaciones, pero en el banco, cuando los jóvenes preguntan, siguen sin respuesta mayoritariamente. ¿Cuándo estarán los convenios firmados y los avales totalmente operativos para la gente joven?
Sí, es que la administración en ocasiones es mucho más lenta de lo que nos gustaría, pero ciertamente le hablaba de la cuantía. 8.500 millones de euros son muchos millones de euros que han tenido que pasar por una larga tramitación administrativa que culminó en Consejo de Ministros la semana pasada, pendiente ya de la firma con el ICO. Hemos mantenido la interlocución con las entidades financieras. Las grandes entidades financieras en nuestro país se quieren sumar a esta política y mejorar incluso sus productos hipotecarios aprovechando este aval. Yo calculo que a lo largo del mes de mayo estarán disponibles ya en las entidades financieras para poder ser asumidos y de ese modo pues agilizar o esponjar ese mercado del alquiler, el proveer de esas viviendas, porque fíjese, en solo 8 o 9 ciudades españolas resulta más caro tener una hipoteca que pagar un alquiler. Estaríamos dando una respuesta económica de verdad a muchas familias y a muchos jóvenes que se van a poder ver abocados a ellos. Muchos frentes, muchas escapatorias, esos alojamientos temporales que ahora se nos escapan, Ángels, cuando hemos encarrilado el seguimiento a los contratos de alquiler, pues ahora se nos escapan por los temporales. Igual que los turísticos, los vamos a perseguir también. Generamos un grupo de trabajo, también mandatados por la Ley de Vivienda, y se va a reunir esta próxima semana ya para traernos esas primeras conclusiones. Pues ministra, solo me queda desearle suerte, porque tiene un trabajo por delante inmenso. Necesito la suerte, pero tengo la confianza en España, en los españoles, y he detectado esa necesidad tanto en el empresariado como en las instituciones, incluso en los particulares, a los que también haré un llamamiento a dar respuesta a este problema. Confío en España, hemos batido récords y hemos combatido adversidades como la pandemia, lo más reciente que hemos hecho y lo más importante, y estoy convencida de que nada está escrito, lo escribimos ahora, lo escribimos nosotras y nosotros, y confío en este país y en su gente para hacerlo. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Un placer, Ángels.